Como en cada oportunidad que tenemos de estar aquí, le doy gracias al Señor y le pido la guía y la sabiduría para poder ministrar su palabra, no la mía, en medio de esta congregación. Luego de que le hemos ofrecido un culto especial también porque celebramos al Señor como todos los domingos, como cada día de nuestras vidas, pero en especial el día que Él aparta, que es el domingo para estar nosotros congregados en comunión, dándole honra y gloria, pero también como una fecha especial para honrar a nuestras queridas madres. Hoy domingo entonces 10 de diciembre de 2023, en donde estamos disfrutando ya al cierre casi de un fin de semana prolongado, pues debido a la celebración del Día de las Madres en nuestro país. Como sabemos, pues en Panamá esta festividad se lleva a cabo el 8 de diciembre y se hace en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción, según la tradición de la Iglesia Católica, y esto aquí en Panamá establecido por ley desde 1930. Un grupo de mujeres católicas solicitó a la primera dama de aquel entonces, le presentó un proyecto para que fuera aprobada esta festividad por normativa en Panamá, y en 1930 se aprobó entonces esta fecha para este día. Es justo y necesario, hermanos, agradecer a nuestras madres diariamente. El Señor nos los ordena en su palabra, tenemos que honrarla. No obstante, hermanos, siempre resulta gratificante poder tener un día especial para expresar todo ese aprecio y gratitud que tenemos hacia ellas, sin importar la tradición y la fecha que se escoja, como hacemos el día de hoy aquí este domingo. En la Biblia, hermanos, nosotros podemos encontrar numerosos ejemplos de mujeres piadosas, cuyas historias nosotros podríamos aquí considerar esta mañana. Sin embargo, quisiera dirigir la atención de la congregación esta mañana al hermoso caso de Ana, madre del profeta Samuel, cuya historia está registrada en los capítulos 1 y 2 del libro primero de Samuel. Yo estoy seguro que muchas madres aquí, las que están presentes, las que nos acompañan especialmente esta mañana, tienen la certeza o al menos la preocupación sobre el legado que están construyendo para sus hijos, en términos de educación cívica, moral, académica, en aspectos de salud también se deja legado, inclusive en lo económico. El cumplir con dejarles a sus hijos un sólido legado, yo estoy convencido que es un acto desinteresado de ustedes, impulsado únicamente por el amor hacia esos seres que trajeron al mundo. Es el deseo simplemente de dejarles algo valioso y duradero, una contribución que perdurará a lo largo de las generaciones, algo que está por encima de cualquier sacrificio personal de cada uno. Yo sé que eso está en su corazón de esa manera. Yo he escuchado a madres decir, me he quitado el pan de la boca para dejárselo a mis hijos. Y ese es un sacrificio que cada madre hace, una madre con un amor genuino, de una manera natural. Ese es un acto natural en una madre que tiene un amor genuino por sus hijos. Entonces yo en este punto quisiera exhortarles, queridas madres, a hacer una reflexión interior en lo siguiente. ¿Han pensado también en ese legado espiritual que están transmitiéndole a sus hijos? ¿Hasta qué punto ese amor natural que tienen como madres hacia sus hijos está vinculado con su relación con Dios? ¿Cómo se puede ser una madre conforme a la voluntad de Dios? Si hacemos la analogía a David, ¿cómo ser una madre conforme al corazón de Dios? Dice la palabra del Señor así, desde 1 Samuel, capítulo 2, versículos del 18 al 21. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año,
cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pueden sentarse, hermanos. Amado Dios, te damos gracias, Señor. La honra y la gloria sean siempre para ti, Señor. Y esta mañana te pedimos guía, dirección, Señor, en este momento para poder recibir tu palabra, Señor. Prepara el corazón de cada uno que está aquí, cada familia representada aquí en esta congregación. Y en este mensaje, que si bien es cierto, Señor, hoy presentamos con un énfasis en esa persona que estuvo en tu diseño de la familia, esa persona especial que son las madres y a quien tú has dado una responsabilidad y un rol, Señor, muy importante que seguir en tu diseño. También, Señor, que este mensaje llegue a cada hijo y a cada esposo, Señor, ya que le acompañan en ese diseño que es la familia, Señor. Yo te pido, Señor, que al salir de aquí esta palabra también pueda ser multiplicada, Señor, pero sobre todo vivida en cada uno para hacer testimonio de ella con sus propias vidas. Y también pueda ser proclamada de esa manera a las naciones. Toda honra y toda gloria, Señor, que no sea mi palabra esta mañana en este lugar, sino la tuya, Señor. Toda honra y toda gloria te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, entonces para dar algo de contexto al pasaje que acabamos de leer, que está en el primer libro de Samuel, capítulo 2, comenzaría por decirles pues que primero y segundo de Samuel son libros integrantes del Antiguo Testamento y clasificados como libros históricos. Se centran en la vida de Samuel, el último de los jueces, y en la transición hacia los reinados de Saúl y David. Inicialmente, hermanos, este era un solo libro en los antiguos manuscritos hebreos, era un solo libro, pero fue dividido posteriormente cuando se dio su traducción al griego. Aunque el autor es desconocido, se pensará, bueno, pero es de Samuel. Samuel desempeña un papel central en el libro, pero la mayoría de la narrativa del libro se desarrolla incluso después de su muerte, que está descrita en 1 de Samuel, capítulo 25. El nombre de los libros resalta su papel destacado en Israel y no porque él haya sido que haya escrito el libro en su totalidad. En ese libro, la historia de Ana y Samuel, su hijo, es muy particular y es en la que centramos el mensaje de esta mañana. Elcana era un hombre de Efraín que tenía 2 esposas. Ana, cuyo nombre significa gracia, y Penina. Aunque la poligamia era una costumbre de aquella época, sabemos que esta no estaba aprobada por el Señor. De hecho, si usted ve estas historias donde hay poligamia, siempre hay algún problema. De la misma manera como cuando usted en la Biblia ve que hay hijos, hay 2 hermanos y siempre de pronto que se da preferencia por uno, siempre hay problema en la Biblia. Y en el caso de varias mujeres, imagínense. Elcana tuvo varios hijos con Penina, pero ninguno con Ana porque ella no podía tener hijos. Cada año, Elcana iba a Silo a adorar y a ofrecer sacrificios al Señor. Era un lugar donde había un templo donde se ofrecía sacrificios al Señor. Él llevaba ofrendas para toda su familia. Sin embargo, a Ana, él le ofrecía el doble de las ofrendas por el gran amor que le tenía a ella en especial. Lo que estoy diciendo, imagínense. Penina hacía sentir miserable a Ana por no tener hijos, creando una amarga rivalidad entre ellas. Un día, Ana hizo un voto al Señor prometiéndole dedicarle a él, a su hijo, si le concedía tener uno. Elí, el sacerdote de ese templo,
vio moverse los labios a Ana. Ella estaba orando en su corazón, en silencio, pero él veía, entre las lágrimas, él veía cómo ella movía los labios, y él incluso, pues, malinterpretó eso y la acusó de estar ebria. Ana le aclaró que ella estaba derramando su corazón a Jehová por la situación que hemos escuchado, y él, tras comprender esa situación, la bendice. Desde entonces, Ana encontró gran paz y ya no estaba triste después de la bendición del sacerdote Elí. El Señor, Jehová, respondió a la petición de Ana y le concedió un hijo, a quien ella le llamó Samuel, que significa pedido a Jehová. Ana esperó hasta que el niño fuera destetado y luego ella regresó con él a Silo, cumpliendo su voto, la promesa que había hecho de dedicárselo al Señor, y se lo presenta a Samuel al sacerdote Elí, y desde ese entonces se lo deja a él para servir al Señor en el templo mientras ella regresa a casa. Esa es la historia de Ana y su hijo Samuel, un hijo que ella deseó tanto, pero en el deseo ella hizo un voto de dedicárselo al Señor. Ella cumple ese voto luego de que el niño fuera destetado, va y lo presenta al sacerdote y se lo entrega para el servicio en el templo, y ella regresa a casa. Tremenda historia, ¿no? Pero en esta historia no podemos dejar afuera a los hijos de este sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Este era un problema grande, ya que los hijos de Elí estaban destinados a sucederle a él como sacerdote. De hecho, ya estaban ejerciendo el sacerdocio con esa condición pecaminosa. Aunque su padre Elí conocía a Jehová, este conocimiento no se transmite así automáticamente a los hijos. Ellos necesitaban conocer a Jehová personalmente para comprender su verdadera naturaleza. El pasaje base que estamos viendo esta mañana se encuentra insertado precisamente en Primera de Samuel, capítulo 2, en medio de la descripción de la corrupción a la que llegaban esos dos hijos de Elí. Entonces, este pasaje que estamos utilizando aquí como base para el mensaje de la mañana estaba inserto en medio de esa descripción de la corrupción que había de los hijos de Elí. Y esto, como una forma de contraste, la pureza y el servicio de Samuel, dedicado por su madre a Dios, contrastando con el carácter malvado de los hijos de Elí. De esa manera, hermanos, entonces yo les invito a que consideremos 3 puntos claves que podemos extraer del mensaje, de esta porción de la palabra, y que destacamos este día en la celebración de las madres. El primer punto, la primera verdad que podemos, enunciado que podemos traer de esta porción es que Ana consagra su hijo a Jehová. Ana consagra su hijo a Jehová. Y esto lo tenemos en la porción de 1 Samuel capítulo 2, del 18 al 19. Volvemos a leerlo, dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, muy importante el detalle, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. En el relato de Ana y Samuel, observamos una actitud de consagración que va más allá de los rituales externos. Si ustedes observan allí con detenimiento en esa porción, Ana no solo viste a Samuel con el efod de lino. El efod de lino era una especie de delantal especial, muy bonito en su diseño. En la palabra también hay una descripción del mismo, y se usaba para servicio sacerdotal. Y ese era un niño que tenía también su efod. Ya, aunque el servicio de él quizás era de acuerdo a la limitación de su edad, él hacía tareas, él servía en el templo, pero hacía tareas hacía tareas a la limitación de su edad, pero él tenía su efod de lino. Imagínense también, la mamá le tejía una túnica cada año. No es que la mamá, recuerden que la mamá subía cada año,
a presentar sacrificios. Y no es que la mamá llegó un año y, bueno, le voy a hacer una túnica grande para ver si le queda los siguientes años. No, cada año ella hacía una túnica pequeña de acuerdo al tamaño de su hijo Samuel. En un mundo, hermanos, que a menudo valora lo material y lo temporal, la consagración de Ana nos desafía a preguntarnos si nosotros estamos dispuestos también a invertir tiempo y esfuerzo constante en la formación espiritual de nuestros hijos. Samuel veía ese amor de Ana en esa visita que le hacía cada año y en esa preparación de esa túnica, y sobre todo reconocía el sentido por el cual ella hacía eso, porque si bien era por él, también era para que fuese ofrecido un servicio conforme al Señor, tal como lo hacía el sacerdote principal. Hermanos, Jesús mismo nos insta en Mateo 6:33 a buscar primero el reino de Dios, y la consagración de Ana a Samuel ilustra cómo este principio también se puede aplicar de manera práctica en la crianza de los hijos. Si usted en su vida se presenta como ejemplo delante de su hijo que hay que buscar primero lo que corresponde al reino de Dios, ellos van a recibir ese mensaje, antes que usted se lo pida que se lo memorice de una cita bíblica. Hay un detalle importante en los pasajes antecedentes a la porción que hemos leído, y es ese voto que Ana hizo a Dios por la vida de Samuel. Hemos leído una porción donde ya sabemos que ella hizo un voto, una promesa de presentar a su hijo Samuel, pero hay un detalle bastante importante que me gustaría que observáramos esta mañana. Y eso está en la porción de 1 de Samuel, capítulo 1, versículos del 10 al 11. 1 de Samuel, capítulo 1, versículos del 10 al 11. Voy a leerlo entre tanto. Dice, ella, refiriéndose a Ana, con amargura de alma, ustedes pueden buscarlo también en sus Biblias, oró a Jehová y lloró abundantemente. Ese es cuando ella está haciendo el voto. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Eso decía Ana en su voto, que está descrito en 1 de Samuel, capítulo 1, versículos 10 al 11. Hay un detalle importante. Primero, ella se refiere a Jehová como Jehová de los ejércitos. Ana se encuentra en una actitud, digamos, de tener una frustración por no tener la capacidad de ser madre, una capacidad que es natural de las mujeres y que incluso la otra esposa de Elí se había tenido oportunidad de ser. Pero ella no podía hacerlo. Estaba más allá de su capacidad. Y encima de eso, Penina le hacía la vida imposible a Ana. Ella sentía una frustración grande. Ella se siente desprotegida, se siente menos privilegiada y acude a Jehová, pero no acude a Jehová de cualquier manera. Se refiere a él como Jehová de los ejércitos, el que puede, el que me protege, el que va adelante por mí. Y sobre todo también, más adelante, ella le dice que si le da un hijo varón, yo lo dedicaré todos los días de su vida a ti, y no pasará navaja sobre su cabeza. Miren ese detalle, aunque el niño ya había sido dedicado como levita, porque la tribu de Leví era especial para Dios, esa consagración específica de no pasar navaja sobre su cabeza, se refiere a ese voto de ser nazareo, como se le conocía en aquella época. Esa era una consagración muy particular y que también podemos ver en la palabra, en Números, por ejemplo, capítulo 4. Esa consagración tenía un tiempo específico, duraba entre los 30 a los 50 años.
Pero Ana, sin embargo, ella decide llevar la dedicación de su hijo a otro nivel. Ella ofreció a Dios algo que ya le pertenecía, pero comprometiendo la vida a su hijo de por vida. Dice, lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Así que elige una consagración aún mayor que la de Nazareo, porque la de Nazareo era limitada, era de 30 a 50 años. Así que Samuel sería criado como un nazareo. Nazareo significa dedicado o separado para el Señor. En Números ustedes van a poder ver capítulo 6 también, 3 requisitos que indicaban la pureza y separación de un nazareo para la obra del Señor. Primeramente, ellos no podían beber vino ni jugo de uva en ninguna forma. Ellos no podían tocar un cadáver. Los cadáveres representan la corrupción y el fruto del pecado. Ellos no podían tocar un cadáver ni tampoco podían estar en un lugar de luto. Ellos tampoco, y la característica más conocida es, podían cortarse el cabello, y eso era porque esa era una señal pública y visible de que estaban haciendo el voto de Nazareo. Samuel en la Biblia, Samuel y Sansón, otro de los jueces, fueron los únicos de los que tenemos referencia en la Biblia que fueron nazareos de nacimiento. Ya sabemos todos de la historia de Sansón lo que ocurrió con su cabellera. Ana podía haber pensado, oye, mi hijo ya está dedicado, no necesito hacer más, pero no. Dios buscaba en el corazón de Ana una dedicación más profunda, un compromiso que fuera más allá de lo convencional y alcanzara niveles más altos de entrega y devoción. Dios puso ese anhelo en el corazón de Ana. En un mensaje anterior hablamos que Dios pone ese anhelo. Si tú amas a Dios, Él pone anhelos en tu corazón y Él concede esos anhelos, los de Él en ti y no los tuyos. Los de Él en ti se convierten en los tuyos. ¿Saben qué hizo Ana el día que fue a entregar al niño Samuel, ese día que lo fue a dejar? Lo fue a entregar al servicio y que más nunca volvería a vivir bajo su casa. Ella cuando lo va a entregar, ella sabe, lo está dedicando, pero ella sabe que ese niño no va a estar más nunca viviendo bajo su casa. Va a estar entregado toda la vida y va a estar allí. Ana ofrece una hermosa oración de alabanza a Dios, exaltándolo por su bondad y poder. Es una oración extensa y muy bonita que yo les invito a que en casa puedan leer. Está en 1 Samuel 2, del 1 al 10. De hecho, lo hace en forma de canto. Y ese canto es tan importante y tan trascendental que incluso vendría a ser citado por María, Madre de Jesús, muchísimos años después. De eso tenemos referencia en Lucas 1, 46 al 55. Ella citó ese canto que Ana presentó el día que fue a entregar a su hijo, un canto de alabanza, sabiendo que ese día, ese niño ya, después de ser destetado, no iba a volver a vivir bajo su casa. Yo soy varón, no podría yo describir lo que una madre siente por su hijo en ese proceso de lactancia, y no me quisiera imaginar si abruptamente tiene que separarse de él por el resto de su vida. Después de haberlo tenido en su vientre por un largo tiempo, desearlo, esperarlo, alimentarlo y después entregarlo como fue prometido. Hermanos, consagrar a un hijo a Dios, como lo ha hecho Ana, refleja el reconocimiento por parte de los padres de que sus hijos son un regalo de Dios. Tú, para consagrar a tu hijo, debes primero reconocer que ese hijo que tienes es un regalo de Dios. Queridas madres, nuestros hijos no son nuestros. Valga el juego de palabras, nuestros hijos no son nuestros. Le pertenecen a Dios. Él les dio la vida, y los padres, en especial por el mensaje, en este énfasis en particular, las madres tienen la dedicada responsabilidad de ministrar esa vida conforme a su voluntad y no la de ustedes. Ahí incluimos a los padres, pero es un mensaje
particular. La consagración no solo implica un compromiso inicial, sino también continuo de guiar al niño adolescente en su crecimiento espiritual. Y aun cuando ya no los tengas bajo tu casa, porque eso va a pasar y así está en la palabra que debe ser, y que no puedas decidir por ellos ya, debes seguir orando por ellos. Serán tus hijos, no dejarán de serlo. En la iglesia, hermanos, la consagración de un hijo a Dios suele manifestarse públicamente a través de rituales formales como la presentación de los niños. Aquí lo hemos tenido. Estos actos simbolizan ese compromiso de los padres de criar al niño en un entorno que fomente el conocimiento y el amor hacia Dios también, un compromiso de nosotros como iglesia de acompañar a esos padres en su responsabilidad, la responsabilidad de los padres, pero como iglesia nosotros tenemos el compromiso de acompañarles. Pero debemos estar todos conscientes que la consagración de un hijo no queda ahí. La responsabilidad es mayor. Como dice un reconocido filósofo cantautor, el deber de un padre no acaba jamás. Habiendo entonces visto esa dedicación de Ana a Jehová, de ese hijo que tanto deseó ella tener, veamos ahora cómo Jehová bendice a Ana de gran manera. Y eso lo podemos ver en la porción de 1 Samuel capítulo 2, versículos del 20 al 21, la porción A. Y dice, Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Ellos volvieron a su casa y visitó, con énfasis allí, Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Jehová bendice a Ana de gran manera. Hermanos, Dios no es deudor de nadie. Ana consagró su hijo a Dios sabiendo que a Él le pertenece. Por Él le fue concedido tenerlo. Y Jehová en su gracia le repone. El versículo 20 que acabamos de leer nos presenta la bendición producida por Elí, pero es crucial aquí notar que esa bendición no se trata de un deseo cumplido de Ana, no. Es una manifestación del favor de Dios en su vida. Cuando usted tiene un hijo, hermanos, es una manifestación de Dios en su vida, y me refiero también en especial a las madres. Él es el autor de la vida y Él concede a las madres ese privilegio de gestar y traer ese ser al mundo. Los hijos son una bendición de Dios, hermano, una manifestación de Dios en ustedes. Dios utiliza el entorno de la familia para derramar su bendición. La relación que estaba cercana entre Ana y Dios se evidencia en el versículo 21a, donde Jehová visita a Ana y le concede tener más descendencia, que seguramente fue objeto de un gran legado espiritual también por ella, no solo el de Samuel, sino aquellos hijos que Dios además le concedió. Este acto divino subraya que el amor y la fidelidad de una madre hacia Dios no pasan desapercibidos, y Dios responde a aquellas madres que le buscan con sinceridad. Entonces, si contemplamos la reflexión que hicimos al inicio, hasta qué punto el amor natural de una madre está vinculada con su relación con Dios, consideramos, hermanos, que el amor de Dios fluye a través de nosotros hacia nuestros hijos. Ni siquiera es el nuestro, es el amor de Dios. Como cristianos, hermanos, nosotros tenemos el propio amor de Dios. La misma palabra dice que este fue derramado, sobrellenó nuestro corazón, el amor de Dios. Ni siquiera el vaso medio lleno, medio vacío, se derramó en nuestro corazón. Y ese mismo amor de Dios en una madre, ese mismo amor es aquel amor genuino que debe estar fluyendo a sus hijos. Si bien es cierto que en el diseño de Dios Él coloca ese instinto maternal, y no solo en el ser humano, lo hemos visto en
en las especies, cómo ellas defienden hasta con su propia vida a sus críos. Él ha puesto, si bien es cierto, Él ha puesto ese instinto maternal en las madres. De hecho, en la palabra Él dice, si ustedes le dan buenos regalos a sus hijos, imagínense el Padre para con nosotros. El amor genuino de una madre, del que hablamos aquí de Ana, es más que un instinto. Una madre que ama genuinamente a sus hijos es porque ama a Dios primero. En primera de Juan 4:19 nosotros leemos que amamos porque Dios nos amó primero. Ana, al buscar a Dios y confiar en su provisión, ella experimentó esa bendición de parte de Dios. Hay un contraste, hermanos, en esta historia que hay que resaltar, hay que reconocer, y es el favor de Dios para Ana, por un lado, y por el otro, el juicio de Dios para la casa de Elí por el pecado de sus hijos. Dicho sea de paso, se llamaban Ofni y Finés, los hijos de Elí. Hay un contraste allí entre el favor de Dios hacia Ana y el juicio de Dios a la casa de Elí por el pecado de sus hijos. Elí, curiosamente, y ustedes ven en la porción que hemos leído, él fue portador de bendición para Ana como sacerdote, pero por otro lado, él también recibió aviso de juicio por un enviado de Dios por sus hijos. Contraste. Hermanos, hermanas, la falta de corrección y disciplina por parte de Elí hacia sus hijos le llevó a consecuencias negativas para su familia y de alguna manera también al pueblo que ellos ministraban. Pongamos atención en ese detalle. Veamos 1 Samuel 25 al 26. 2, 25 al 26. Dice, pero Elí era muy viejo y oía, observen esta parte, de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estamos hablando de hijos de un sacerdote y que ellos también ejercían ya la labor sacerdotal. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pues ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y en el versículo 26, inmediatamente siguiente, dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Siempre se presenta ese contraste en estos capítulos, en estos versículos. Los hijos de Elí, hijos de un sacerdote. Ana, la mujer que no podía tener un hijo y recibió el favor de Dios. Los hijos de Elí no conocían a Dios. Tenían corrupción en el templo. Samuel, dedicado a Dios, servía de manera agradable en el templo a Dios. Los hijos de Elí estaban cometiendo pecados graves, hermanos, ustedes lo han visto ahí. Y aunque Elí les hizo advertencias, él no tomó medidas efectivas para corregir su comportamiento. Elí conocía a Dios, pero no corrigió a sus hijos como debía. Esto resultó en juicio divino sobre la casa de Elí. En 1 Samuel 2:25 nosotros vemos que allí vimos que Dios había resuelto hacer morir a los hijos de Elí el mismo día como una señal de juicio. Y en el verso 26 vemos que Samuel ya inmediatamente siguiente iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. Al final esa señal se cumplió, los hijos de Elí murieron por un ataque de los filisteos y el arca de hecho fue robada. Ellos dos murieron en ese ataque. La diferencia entre ambos casos, hermanos, es la influencia de una madre piadosa y ejemplar que dedicó su hijo a Dios. Esa fue la diferencia. Los hijos de Elí, a pesar de que eran hijos de un sacerdote levita que servía en el templo,
no conocían a Dios. Ahora yo les pregunto, madre, ¿de qué lado están nuestros hijos? ¿Conocen a tu Dios? ¿Te lo has presentado? Es importante tener en cuenta que este ejemplo no significa, refiriéndome al ejemplo de Elí y sus hijos, que los padres no deban mostrar amor y gracia, pero resalta la necesidad de una corrección apropiada y disciplina cuando sea necesario para guiar a los hijos por el camino correcto. Es posible, hermano, que tú no puedas impedir el pecado en tus hijos, pero debes orar por ellos constantemente y, en la medida, estorbarles con sabiduría de hacer lo incorrecto pecando contra Dios. Elí sabía y tenía información de lo que hacían sus hijos, pero ni siquiera les estorbó. Finalmente, hermanos, les invito a que veamos el legado de Ana en la vida de su hijo Samuel. Ana deja un gran legado en la vida de su hijo Samuel, y eso lo vemos en la última porción que tenemos esta mañana, que es 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21, la parte B que dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ese crecimiento de Samuel delante de Jehová, como dice allí, revela el impacto duradero de ese legado espiritual de Ana en la vida de su hijo. Ana no solo consagró a Samuel y experimentó la bendición de Jehová, sino que también modeló una vida de devoción que dejó una huella imborrable en su hijo. Esa realidad responde a la pregunta o la reflexión de cómo ser una madre conforme a la voluntad de Dios. Más allá de las acciones puntuales que ustedes puedan hacer y que la que Ana pudo haber hecho, Ana vivió en constante comunión con Dios. Y este testimonio espiritual dejó un legado que trascendió las circunstancias difíciles que ella tenía en su época, como era la depravación, incluso en el templo, como la presentaban los hijos de Elí. Hermana, y esta parte le hago el resalto. Una madre conforme a la voluntad de Dios ama a Dios primero, honra a Dios antes que todo, y el legado que deja a sus hijos es que ellos aprendan a hacer lo mismo. No ames a tu hijo antes que a Dios. Son de Dios. Ama a tu hijo y amarás genuinamente. Ama a Dios y amarás genuinamente a tu hijo. Madres, no caigan en el error de Elí. Elí no corregía a sus hijos como debía. Básicamente estaba prefiriéndolos a ellos antes que a Dios. Si Elí hubiese tenido más temor de ofender a Dios que el que tenía de ofender a sus hijos, los habría corregido como debía. Enséñale a tus hijos que tú honras a Dios primero y corrígelos a tiempo. La reflexión sobre el legado espiritual que estamos transmitiendo y que las madres transmiten a nuestros hijos nos lleva a considerar que nuestras acciones diarias, nuestra oración constante, modelo de vida, conforme a la voluntad de Dios, son fundamentales para dejar un legado duradero en las vidas de aquellos que están bajo nuestras guías. El caso de Ana, hermano, su legado no solo fue con Samuel, sino que trascendió a la nación de Israel, si consideramos su liderazgo y servicio delante de Dios. Por ejemplo, después que él sirvió en Silo como un niño bajo la tutela de Elí, Samuel se convirtió en un destacado líder, juez y profeta en Israel. En su vida adulta, él estableció una serie de lugares de juicio en diferentes ciudades donde gobernaba y administraba justicia. Él desempeñó un papel crucial en la transición de Israel de un sistema de jueces a una monarquía. Samuel fue usado por Dios entonces para ungir a los primeros reyes de Israel, Saúl y David. Aunque inicialmente resistió la idea de un rey, él siguió las instrucciones de Dios en la elección y unción de Saúl, por ejemplo, y más adelante, bajo la dirección divina, también ungió a David como futuro rey. Si hubiera algo de sombra en la vida de Samuel, es que lamentablemente sus hijos no anduvieron en los caminos que él andaba. Como les digo, sus hijos deberán conocer personalmente a Dios, pero los padres no deben desistir de cumplir
con su responsabilidad hasta el último día de sus vidas. Ese fue un argumento que utilizó la nación de Israel precisamente para pedirle un rey a Samuel. Dos argumentos eran: el primero, que él ya era muy anciano para juzgar, ya estaba avanzado de edad, y que sus hijos no seguían, no estaban siguiendo sus pasos. Así le piden a él un monarca. Y así sabemos todo lo que ocurrió posteriormente. A lo largo de su vida, hermanos, pues Samuel fue un mensajero fiel de Dios, transmitiendo sus advertencias y juicios, y su influencia espiritual se mantuvo incluso después de su muerte, ya que el pueblo recordó y respetó su papel como líder y profeta. En 1 Samuel 25 pueden ver ese detalle. Dice que la nación lloró. Además, Samuel dejó un legado duradero en la historia de Israel, destacando la importancia de seguir las instrucciones de Dios y servir con fidelidad a pesar de los desafíos. Un detalle importante para terminar esta porción del bosquejo. No sé si recuerdan el capítulo 11 del libro de Hebreos, conocido como el capítulo de la fe en la Biblia. Ese capítulo reconocido porque tiene la descripción de varios héroes de la fe del Antiguo Testamento y que de hecho comienza con la descripción en su primer versículo sobre qué es la fe. Bueno, Samuel tiene una mención distinguida en el verso 32. Fue un hombre de fe. De la misma palabra lo reconoce. Todo, hermano, a partir de la consagración por parte de una madre que honraba a Dios en primer lugar. Para concluir, hermano, en este pasaje que hemos visto, vemos que Dios estaba enseñando a Ana. Si ustedes ven y siguen la historia, Él estaba enseñando a Ana a enfocarse en su voluntad, en lugar de las opiniones y comentarios de los demás. Incluso en aquella época no tener o ser infértil, pues era objeto de murmullo, de que una persona no gozaba del favor de Dios, de que estaba en concupiscencia, que tenía alguna situación que le alejaba de Dios, del favor de Dios. Dios tenía grandes planes reservados para Ana, pero quería que Ana se sometiera primero a su voluntad. Ana pudo soportar los comentarios crueles de Penina, la otra esposa del Cana, sin tener que reaccionar de una manera que arruinara su testimonio. La palabra es clara y nos deja referencia de lo que pasó allí. Y ella en ningún momento reacciona de una manera que arruina su testimonio. Esto se debe a que ella tenía su enfoque en complacer a Dios y no a las personas. Aunque las personas pueden expresar sus opiniones sobre cómo creen que nosotros deberíamos ser, si nosotros mantenemos nuestro enfoque en agradar a Dios, no a las personas, créanme, hermanos, que eliminaríamos muchos problemas de nuestras vidas. Ana encontró paz y alegría solo después de poner sus preocupaciones en la mano de Dios. Madres, ¿qué preocupaciones te están molestando? Que necesitas entregar a Dios y dejar que Él maneje. Entrégasela a Dios. Otro punto importante es la actitud cuando tú vas a Dios. Si ustedes observan, Ana no se quejó. Quejarte es pedir algo a Dios teniendo primero la actitud de que te lo mereces. ¿Por qué no lo tengo? Dice la palabra que Ana lloró y derramó su alma delante de Jehová. Ella sabía que la condición que ella tenía estaba fuera de sus manos. Solo estaba en la facultad de Jehová de los ejércitos. Muy diferente a la queja. Ella derramó su corazón en llanto. Y hizo un voto. Dios, hermanos, abrió el vientre de Ana, le dio un niño que llegaría a ser un gran líder en Israel. Ana cumplió su voto al dedicar a Samuel al Señor, evidenciando su verdadero amor por Dios a través de acciones y expresiones de agradecimiento en una oración sincera como vimos. Yo te pregunto, ¿por qué cosas puedes agradecer tú al Señor hoy, madre? Toma tu tiempo también para orar por tus hijos. Ellos también deberán tomar una decisión y conocer personalmente a Dios, como hemos dicho.
pero tú nunca dejes de orar por ellos y no dejes de entorpecerle con sabiduría cualquier intento de actuar incorrectamente pecando contra Dios. Madre, tu hijo también es tu prójimo. Conocemos muchas madres que están inmersas en el ministerio, pero tienen a los hijos desamparados en la casa. Muchas madres que son maestras y enseñan, pero su hijo desamparado en la casa. Están inmersas en el ministerio, eso también ocurre. Y ellas siguen la palabra en que hay que llevarla al prójimo. Tu hijo es tu prójimo también. Tu hijo es tu prójimo. Tú eres prójimo de tu hijo. Tu ministerio en la iglesia, en el reino, también debe ser ejercido en casa. Hijos, y esto va para ustedes, hijos, César, Sofía y demás, pequeños y grandes, honren a su madre. En la palabra de Dios tenemos ese mandamiento con promesa de bienestar y de larga vida. Y a la iglesia, hermanos, acompañemos a nuestras madres con guía, sustento espiritual, también material en lo que puedan necesitar. Ese es nuestro deber y eso nos caracteriza como cristianos en que nos amamos. Dios bendiga a esta amada iglesia, hermanos. Maranata, Cristo viene pronto.